mucho la elección por parte del oficialismo, ¿no? Una dramatización con discutir los modelos económicos, discutir los 90, lo que viene. Me pareció que se dramatizó demasiado y se puso demasiado en riesgo. Pero no solamente en el discurso, sino en todas las acciones que se tomaron. Se adelantaron las elecciones, se anunciaron candidatos que no iban a asumir. En una misma boleta había un expresidente, el jefe de gabinete, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, se puso toda la carne en el asador. Y este es el problema. Vos planteabas la gobernabilidad hace un rato. La gobernabilidad no es un problema de la oposición ni de una elección de medio término. Es un problema de la cantidad de cosas que hizo el gobierno jugando a todo o nada. Y lo que tenemos que hacer nosotros, como decía Ricardo hace un rato, es, bueno, recordarle al gobierno que esto es una elección de medio término, que no sirve esta cosa de todo o nada, de yo o el caos, y que hay que empezar a dialogar, tan sencillo como eso. Y no hay que dictarle, no hay que dictarle al gobierno, eche a este secretario, eche a este ministro. Esto es facultad de gobierno, ¿no? Bueno, pero hay una investigación sobre Jaime, por ejemplo. Investigación, hay que seguir adelante. Hay un montón de causas penales. Pero que hable la justicia. Que hable la justicia. No vayamos a creer que porque se va Jaime cambió la política. Yo no tengo ninguna esperanza de que cambie la política. Guillermo Moreno, por ejemplo, usted habla del INDEC, ¿no? Sí. Guillermo Moreno, por ejemplo, hoy en día, en la actual coyuntura, ¿qué rol puede jugar? Pero el problema no es Moreno, sino el que le da las instrucciones a Moreno. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa mucho la conferencia de prensa de Cristina del otro día, ¿no? Cristina demostró un convencimiento en los números del INDEC que a mí me preocupan. Ahora, ¿es útil, si eventualmente fueron modificados los números del INDEC, es útil hacer esto? Digamos, ¿desinfla las expectativas inflacionarias? ¿A quién le sirve? Claro, ¿cuál es el objetivo de cambiar los números del INDEC? Ah, lo que hicieron ellos. Claro, porque yo voy al supermercado y me doy cuenta que me están mintiendo. Entonces, ¿sirve para algo? No, sin duda. Cualquiera que nos mira sabe que el 0,3 no se lo cree nadie. Sin duda funcionó como un boomerang, pero hay que acordarse, ¿esto en qué momento se hizo? En un momento de euforia del kirchnerismo, donde ellos creían que tenían la potestad hasta de inventar la realidad. Pensaron que era una picardía, que podían mentir con el INDEC y ahorrarse unos pesos en la deuda que no negociaron bien. Y todo eso rebotó porque nadie le presta a Argentina y rebotó porque ahora ni siquiera los argentinos le creen a las estadísticas del INDEC, ¿no? Y esto sí, claro que es un gran problema. Lo que pasa es que si uno subestima la inflación, termina sobreestimando el crecimiento económico. No necesariamente, no. Es lo que están haciendo, pero por otro recorrido. Lo peor de subestimar la inflación es que se subestima la pobreza. O sea, este gobierno, la única política social que ha tenido este gobierno frente a la pobreza es esconder estadísticamente a los pobres, ¿no? Entonces, si tenemos un diagnóstico de que la pobreza es la mitad de lo que realmente es, bueno, la solución va a ser otra, ¿no? Y es lo mismo que se discutía en el bloque anterior. O sea, no es solamente el INDEC. Es un esquema de gobierno que lleva a que no se noten los problemas, hasta que los problemas estallan, ¿no? Pero cuando estallan es tarde. Como es habitualmente, sí, como es habitualmente. Ahora, el problema del argentino hoy es el día a día. El argentino hoy tiene problemas laborales, el día a día, llegar a fin de mes, hay salarios bastante depreciados. Se complica el vivir todos los días, el transporte se complica, o sea, el día a día es el problema argentino. Uno nota, digamos, que cierto sector de la política está bastante alejado de ese día a día. Y la política un tanto se alejó de la vida cotidiana del argentino. Esto es bastante tiempo ya. Uno, desde que se vayan todos hasta hoy, uno dice, bueno, ellos y nosotros. Están bastante lejos de nosotros algunos de ellos. A ver, dicen por ahí, escucho algunos analistas o periodistas que dicen, los políticos hablan de cosas que no le interesan a la gente. Pero solamente un político que le falle el órgano de la comprensión puede hablar de cosas que no le interesan a la gente. Salvo la ¿Cómo oposición. va a hablar de cosas que no le... ¿Cuánto se habló de seguridad, salvo un cartel que había en la vía pública? Se habló demasiado y creo que se habló con frivolidad y simplificando demasiado las cosas. Pero, de todas maneras, yo creo que se abre una posibilidad bastante interesante después del 28 de junio. Podemos empezar a tratar cosas muy importantes. No es necesario esperar al 10 de diciembre. Hay cuestiones institucionales que son valiosas en sí mismas, pero que además operan como condición necesaria para poder generar confianza, para poder ir resolviendo los problemas. No tenemos por qué esperar al 10 de diciembre, por ejemplo, para acordar un proyecto de ley que modifique la integración del Consejo de la Magistratura. No tenemos por qué esperar al 10 de diciembre para discutir la coparticipación. No tenemos por qué esperar al 10 de diciembre para empezar a debatir en el Parlamento. Por supuesto,
Las cuestiones tienen que ser consensuadas, porque si se pretendiera en el Congreso hoy aplicar la regla de la mayoría, probablemente las leyes que se sancionen podrían carecer de legitimidad política, porque el actual Parlamento no representa el nuevo mapa político. De manera que hay que buscar los consensos para no esperar al 10 de diciembre. Ahora, ya le dejo una pregunta, hacemos una pausa muy breve, ¿no? ¿Qué pasa si el presupuesto entra antes del 10 de diciembre y se aprueba con superpoderes? ¿Nos damos por la pausa? ¿Les parece bien? Ya venimos.